tema que ustedes van a escuchar en esta oportunidad no es un tema nuevo, pero yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones para ir un poquito más profundo. El tema de hoy es libertad en Cristo. Amén. ¿Quieren repetirlo conmigo? Libertad en Cristo. Somos libres en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar leyendo en nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. El Señor nos ha hecho libres, hemos sido libertados en Jesús, pero hay algunas consideraciones que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a estar de pies, por favor. En el 31 comenzamos. Gracias. En el 31 del Evangelio según San Juan, capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondiendo ellos dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a repetirlo todo, el 36, ¿qué les parece? Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Padre, estamos delante de tu presencia en este momento, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa lo más profundo del corazón y hace partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, para hacer aquello para el cual tú la has enviado. Así que queremos darte gracias en este momento, porque sabemos que tu palabra va a obrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchas gracias. Tú tienes acceso a la verdad. Tú puedes ser libre, porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muchas personas que dicen ser libres, ni son libres, ni viven en la verdad, ni viven en la libertad, ni disfrutan esa libertad. Entonces hoy vamos a trabajar para que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén aquí, concentrados, para que nosotros podamos entrar en la dimensión de disfrutar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. No somos libres los domingos y el resto de la semana, ¿qué pasó? No somos libres cuando estamos adorando y alabando al Señor y después. No somos libres un momento, sino que hemos sido hechos libres y verdaderamente libres. Si hemos sido verdaderamente libres, entonces no se trata de un momento, no se trata de una experiencia, no se trata de una situación X. Se trata de una condición permanente. Hemos sido libertados en Cristo. Amén. Entonces eso quiero que entre en tu corazón. Dile al Señor: Señor, convence mi corazón, convence mi mente, mi espíritu, de que yo soy libre en Cristo. Aquí en este capítulo que acabamos de leer, en estos versículos, vemos que Jesús está frente a los judíos
y le está diciendo a los que habían creído en él. Pero ¿saben qué? Que Jesús les hace entender que no es suficiente creer en él. ¿Qué les parece? Nosotros decimos, el que creyere, ¿verdad?, será salvo. Y es cierto. Pero miren, hermanos, lo que pasa muchas veces cuando oímos la palabra de Dios es que excluimos, es que creemos que con una cosa que confesamos, ahí se corta el mensaje. Y no es así. La palabra de Dios es una. Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras para que no nos suceda como a los fariseos y a los publicanos y a los maestros de la ley, que aunque conocían la palabra de Dios, conocían las escrituras, no solamente la conocían, la podían recitar, la tenían en sus memorias. Pero ¿qué sucedió cuando fue manifestado Cristo? No lo pudieron ver, no lo pudieron conocer, no lo pudieron identificar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios no solamente es para decirla, no solamente es para memorizarla, no solamente es para creerla. Es más que eso, es para permanecer en ella. Necesitamos entender eso. La palabra de Dios es revelada a nuestros corazones. Cuando es revelada, entonces podemos permanecer en ella. Este mensaje es posible que usted lo haya oído una y otra vez. El mensaje de la libertad, de que somos libres en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la vida que vivimos no es coherente con esa expresión. No vivimos como libres. Y nosotros vamos a darnos cuenta hoy que hay algunas cosas que el Señor declara en su palabra que hacen evidente que tú eres libre. Amén. Y lo primero que Jesús le dice a los judíos es, ¿ok? A los que creyeron en él, fíjense que no está hablando con todos, a los que creyeron en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo? Hemos creído en ti, pero hemos creído que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido de Dios. Pero ahora necesitamos permanecer en él para conocerlo a él. Permanecer en él y en su palabra. ¿Para qué? Para conocerlo a él. Él le dijo a los mismos fariseos, ustedes erráis. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras, porque las escrituras hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no la entienden. No ha sido revelada porque su incredulidad no les permite ver. De manera, hermanos, que la llave número 1 para entrar a la revelación de la palabra de Dios es creer. Es la primera llave, pero es solamente la entrada. Amén. Quiero que estemos convencidos de eso. Si tú estás aquí en esta mañana porque tú has creído en el Evangelio, porque tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú tienes la primera llave. Alabado sea el nombre de Dios. Y más que eso, perdón, más que eso entonces, Jesús sigue diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos no creían que eran esclavos. Ellos eran del linaje de Abraham. Ellos tenían una autoestima alta como personas, como individuos, porque se autodenominaban del mejor linaje, ¿verdad? El linaje de Abraham. Pero nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron a Jesús. Ustedes saben que Jesús no estaba hablando de la esclavitud del cuerpo, no estaba hablando de la esclavitud física.
Jesús estaba hablando de otra esclavitud. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto os digo, en el 34, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Cuando hablamos de la esclavitud, tenemos que entender que todas las personas nacemos con una naturaleza pecaminosa. De manera que todas las personas al nacer, nacemos siendo esclavos, ¿verdad? Nacemos siendo esclavos. Y esa condición de esclavitud, esa separación de Dios, esa muerte espiritual, justamente es la que encuentra respuesta en la manifestación del Hijo de Dios. Jesús vino ¿para qué? Para liberar al hombre de esa esclavitud. Primero, la esclavitud del pecado, para reconciliar al hombre con Dios. Porque Jesús es Dios. De manera, hermanos, que es importante que comencemos con esta base. La base de la libertad es Cristo, pero tenemos que entrar por la llave que es creer. Pero la segunda cosa es que entonces tenemos que permanecer en Él para poder conocerlo a Él. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Hay un contraste especial también que menciona el Evangelio de Juan. Y fíjense que habla de el hijo y del esclavo. ¿Qué dice de los hijos y de los esclavos? Un esclavo del pecado, ¿verdad? Nosotros por referencia conocemos de la esclavitud que el esclavo no tenía derecho. El esclavo solamente obedecía. El esclavo no tenía ningún poder, ningún derecho a heredar de su padre. El esclavo estaba en una casa de manera temporal, ¿verdad? Hasta que al amo le interesara. Y si el amo no le interesaba, o lo vendía o lo mataba o hacía con él lo que quería, porque el esclavo no tenía derecho. El esclavo no tiene derecho. Si tú estás esclavizado del pecado, tú no tienes ningún derecho. Tu padre es el diablo, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando se habla del hijo, entonces está hablando de uno que ha nacido por medio de la adopción para ser hijo, para ser miembro, para así tener derechos de hijo. ¿Sabías tú que tú tienes derechos de hijo cuando tú crees en Jesús? Se trata entonces de nuestra identidad. La identidad de los hijos va más allá de lo que pudiéramos nosotros pensar muchas veces. No basta entonces con que nosotros creamos, basta con que nosotros permanezcamos en Él, que nosotros comencemos en nuestra nueva vida, en nuestra nueva relación con Jesús, a ser intencional en buscarle a Él. Hemos sido limpios, hemos sido librados, hemos sido constituidos como hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que los hijos tienen algo más que la libertad. Algo más que la libertad es que hemos sido libres para ser bendecidos, porque vamos a permanecer ahora en una relación con Jesús. Él como la cabeza y nosotros como su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Somos coherederos con Cristo. Aprende eso, hermano. Como hijo de Dios, en tu nueva identidad, tú tienes derecho, pero también tienes herencia. Y la herencia es una herencia inconmovible, inmarchitable, inaccesible. Es una herencia que no puede ser corrompida. Qué bueno es Dios. Hoy también vamos a hablar acerca de el mensaje que trastornó al mundo. Los religiosos repetían las escrituras de memoria, como dije hace un rato, pero no se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios.
En Juan 5:39 leemos lo siguiente. Respondiendo, en el 5:39, perdón. Jesús le dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En Cristo Jesús está la plenitud. ¿La plenitud de quién? La plenitud del Padre. Nosotros lo cantamos hace un rato. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. ¿Tú has encontrado plenitud en Cristo? ¿Te sientes lleno, completo en Él? Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, 9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea, que la totalidad de las riquezas que Dios ha reservado para nosotros se encuentran en Cristo. En Él tenemos plenitud. Hermano, si tú has sido libre, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como decía el pastor hace un rato, ¿verdad? ¿Quién eres tú en Cristo? Tienes una plenitud como hijo de Dios. ¿Tienes plenitud en Cristo? ¿Es así como te sientes? ¿Es así como vives? Muchas veces lo que falta en nosotros no es el repetir la verdad, no es el conocer la verdad, es el ser coherentes con esa verdad. Dios Padre ha revelado que unió todas las cosas en Cristo, todas, las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra, todas, porque por Él y para Él fueron constituidas. Tú y yo hemos sido hechos, creados por Él y para Él. De manera entonces que cuando somos libres, nuestra vida tiene que mostrar esa libertad en nuestra vivencia. Estar en Cristo es reconocer que somos uno con Él. ¿Eres uno con Cristo? Dice la palabra de Dios que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No puedo ser cristiano de domingo entonces, porque en Cristo yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Miren, hermano, una garantía que Dios, nosotros leímos en esta semana, en el miércoles, en Efesios, ¿verdad? De que nosotros hemos recibido la zarra de nuestra herencia. Hemos recibido un adelanto de nuestra herencia que está en los cielos. Y la herencia que nosotros vamos a recibir y la zarra que hemos recibido se refiere a el sello del Espíritu Santo. Si tú estás sellado por el Espíritu Santo como hijo de Dios, como heredero de sus promesas, de su gracia, entonces cuando tú estás en Cristo, no puedes vivir una vida fragmentada. No puedes vivir una vida de manera que aquí tú adores y alabes al Señor y cuando salga diga, no puedo comer con mi hermano porque somos enemigos. No puedo hablar con fulano porque a ese yo no lo paso. No puedo hacer tal o cual cosa. ¿Y entiende? Eso no es una vida que está en Cristo. No hay evidencia, hermano. Nuestra evidencia de que estamos en Cristo tiene que ser permanente, permanente. Somos libres, pero somos libres para vivir como miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo escribió una carta a los Gálatas,
En Gálatas 5 vamos a ver lo que sucedió. El libro de los Gálatas habla de lo que es el verdadero evangelio. Muchas personas han conocido al Señor, pero apenas entienden lo que es el verdadero evangelio. ¿Y saben ustedes qué pasa con eso? Que cuando nosotros no distinguimos, no estamos convencidos, no estamos seguros de cuál es el verdadero evangelio, entonces podemos ser distorsionados, podemos ser perturbados con cualquier doctrina que suena por las calles, por las redes, por cualquier lado. ¿Entienden? Entonces, yo quiero que nosotros entendamos, hermanos, que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, y vamos a ver cuáles características tiene ese evangelio. En Gálatas capítulo 1, oigan lo que dice en el 1:6. Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, oigan bien esto, hay un solo evangelio verdadero. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, oiga bien esto, un evangelio diferente que al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, significa eso. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Estar firmes en el evangelio que Dios nos ha revelado. En el Gálatas 5, en el 1, es el reclamo de Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ustedes han oído? Primero, Pablo les habla de que se había asombrado de que los Gálatas, después de haber sido libres, querían volver a ser esclavos. ¿Te parece familiar eso? Perdonen. ¿Te parece familiar? El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Fueron libres de la esclavitud. ¿Y qué sucedió? Querían volver a comer cebolla. Querían volver, querían regresar. Pero no vayamos tan lejos, vayamos a nosotros. Nosotros, hermanos, cuando Cristo te hace verdaderamente libre, pero luego tú quieres seguir haciendo las cosas que tú entiendes que por tu esfuerzo van a constituir tu salvación, tu libertad, ¿qué está diciendo? Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tú estás tratando de hacer? ¿Volver a qué? A la esclavitud de la ley. Hermanos, hay muchas personas atrapadas en esa mentalidad. El evangelio no es otra cosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó en carne para hacer la obra de redención de nuestras almas esclavas. No podíamos pagar el precio y Jesucristo pagó el precio. Por esa causa, por su gracia, por amor, no por nada que hayamos hecho, nosotros somos libres y salvos por Cristo. Muchas personas entienden que eso es muy fácil todavía, muy suave. ¿Y qué quieren hacer? Agregar leyes y agregar rudimentos de hombre a lo que Dios ha hecho. Si tú conoces el evangelio de Cristo, tú te darás cuenta que el evangelio es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe,
Es únicamente por gracia que hemos sido salvos. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Los fariseos no solamente habían creído en Jesucristo y querían agregar las 600 y pico de leyes que ustedes saben que ya ellos habían agregado a las leyes que Dios le había puesto, sino que querían volver a los rudimentos antiguos, a los rudimentos pasados, porque eso era necesario para completar la obra de salvación. Muchas veces nosotros tenemos ideas parecidas en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Nosotros hemos sido apartados por Dios para ser santos. Pero muchas veces, por ejemplo, servimos al Señor y creemos que por ese servicio que estamos haciendo merecemos más. Muchas veces ayunamos 2 o 3 veces a la semana y creemos que por ese ayuno ahora Dios nos va a amar más. ¿Por qué? Porque creemos que con lo que hacemos, con el esfuerzo humano, estamos ganando. Y esto es un evangelio diferente. No lo creas, porque dice el apóstol que el que crea un evangelio diferente sea anatema. Nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros servimos, pero lo hacemos ¿por qué? Por gratitud, porque amamos a Cristo y sabemos que somos miembros de su cuerpo y es un honor para nosotros servir al Señor. Dar la vida por Él si es necesario. Hasta que tú no te convences de eso, entonces tu servicio al Señor no es recibido por Él. ¿Por qué hay personas que sirviendo al Señor viven queja y queja y queja y queja? No, porque todo me lo dejan a mí, no, porque la gente, no, porque... Sí. ¿Por qué? Porque creen que lo que hacen es meritorio para ellos y que les da punto con Dios. Ay, hermanos, todo lo hizo Él y lo hizo por amor. Entregó su vida por ti y por mí. Todo fue hecho por amor, hermanos, para honra y gloria de Dios. Así, hermanos, que nosotros ya, si tú conoces ese evangelio en el que Dios manifestó su amor a través de Jesucristo, en el que solamente Cristo puede salvarte, si tú reconoces que el evangelio tiene un solo mensaje y es el mensaje de la gracia de Dios, entonces tú tienes que mantenerte firme ahí. Firme en ese evangelio. No permita que ningún otro argumento te aleje del verdadero evangelio. Nosotros dijimos hace unas cuantas semanas atrás que hay cosas que son verdaderas. ¿Por qué? Porque hay falsas. Y por eso es la necesidad de las pruebas. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros hace un par de semanas, mientras el Señor me dio la oportunidad de hablar con ustedes, que aún el oro es probado. ¿Y cómo es probado el oro? Por fuego. ¿Por qué? Porque las impurezas tienen que salir de toda manera. Entonces, hermanos, cuando tú eres probado, cuando tu fe es sometida a prueba, lo que significa es que tú tienes que pasar la prueba. Todo lo que sea impureza, el Señor lo va a sacar de ti. Eso es lo que Él se ha propuesto. Miren, hermanos, nosotros creemos en los milagros. Nosotros creemos en el favor de Dios en este mundo. Creemos en las bendiciones de Dios en esta tierra, pero la tenemos en su justo lugar. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros esperamos, según sus promesas, tierra nueva, cielo nuevo y todas las bendiciones espirituales que Cristo ha prometido para nosotros. Y sabemos que esas no son temporales, que esas son eternas. Entonces, si nosotros sabemos que todas estas cosas han de ser deshechas, vamos a vivir solamente
esperando las cosas de este mundo, las cosas materiales. Vamos a vivir pensando que si Dios no me da o no me complace o no me hace o no me ama. Vamos a vivir una vida de alta y baja, de fluctuaciones, porque aparece cualquier tipo de problema en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos entender que hemos sido salvos, que el reino de los cielos ya comenzó aquí en nosotros y nosotros vamos a estar apegados a las cosas de este mundo? Entendemos que las cosas de este mundo son necesarias, son importantes, pero a través de esas cosas, dice el apóstol Pablo, que es que Dios prueba nuestra fe. Yo doy gracias a Dios por la manera en que Él nos ha permitido superar algunas pruebas. No significa que lo hayamos logrado, ¿verdad? Todavía quedan unos años, como dice el pastor, me quedan unos años, ¿verdad? Pero en estos 70 años de vida que Dios me ha permitido, yo he visto a través del dolor, a través de las pruebas, a través de las dificultades, que Dios es fiel. Que Dios se manifiesta en la vida del hombre cuando tú crees que Él tiene el control. Él tiene el control. Hermanos, nosotros no tenemos la mentalidad del mundo. Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha engañado creyendo que solamente somos bendecidos cuando todo está bien. Cuando aparentemente la abundancia material principalmente va bien. Cuando tenemos fama, cuando tenemos fortuna, cuando tenemos poder, cuando tenemos tal o cual posición, entonces creemos que hay bendición. Nosotros vemos que el apóstol Pablo decía que tengamos por gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce todo lo que necesitamos, lo produce la prueba de la fe. ¿Cuántos quieren ser probados? Cuidado. Cuidado con lo que pasa mañana. Solo la gracia de Dios es suficiente. Solo Cristo puede satisfacer tu corazón. No hay nada más en este mundo. Si fuera el poder, si fueran las fortunas, si fueran las cosas de este mundo las que satisfacen, ¿cuántas personas millonarias y con poder no se suicidaran, no cayeran en depresión, no tuvieran tantas situaciones lamentables? Nada de este mundo satisface, hermano. Nada de este mundo satisface. Solo Cristo satisface el corazón del hombre. Solamente en Cristo hay verdadera libertad. Amén. En Gálatas 2:20 leamos, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en ti. Hermano, tenemos que reflejarlo, no es palabra, ¿eh? Cristo vive en mí. Pregúntatelo. ¿Realmente la vida que estoy teniendo muestra que Cristo vive en mí? Nosotros tenemos una parte que hacer. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer? La obediencia a la palabra de Dios cuando permanecemos en Cristo y en su palabra. Si tú tienes algo que tienes que resolver, porque puede ser que aunque tú estés en Cristo, tú caigas en pecado. Puede ser que tú estés luchando con una situación que no has podido superar. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios te dice? ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque lo primero que te dice es, cuando tú te encuentres atado, que no puedes resolverlo por ti mismo, tú sabes a quién acudir. Tú sabes a quién acudir. Y Él está dispuesto para ti. No te quedes postrado, no te detengas en tu crecimiento espiritual. Sabemos que en el cuerpo hay diferentes miembros y que cada uno tiene diferentes estaturas. Pero hermano, yo creo que muchas veces hay personas que se quedan en el enanismo por desobediencia.
No podemos permanecer indiferentes a lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder crecer. Porque el plan de Dios, el propósito de Dios es que la imagen de Jesucristo sea reflejada en tu vida y en mi vida. El Señor nos ha dicho que somos ¿qué? La sal de la tierra. Tú y yo somos la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿tú vas a seguir haciendo lo mismo por complacer a tus amigos? ¿Tú vas a seguir haciendo lo mismo por complacer a tus vecinos? Ah, no, porque tu familia hace tal o cual cosa, tú la tienes que seguir haciendo. No, hermano, tenemos que mostrarle al hombre que tú eres sal, que tú eres luz. Alabado sea el nombre de Dios. Se trata de vivir en Cristo, creyendo que tenemos su ayuda, creyendo que Él es el que limpia nuestros corazones y nuestras conductas de obras muertas. Cristo nos redimió del mal, de esa condición de esclavitud, nos libró de la maldición de la ley para que ya no seamos esclavos de la ley, pero para que vivamos en una verdadera libertad. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Vamos a vivir firmes en la libertad. Amén. No fluctuando, no que cuando aparezca un problemita, ay, ya Dios me abandonó. No. ¿Qué va a pasar cuando aparezca un problemita? Ese lo voy a enfrentar, ¿cómo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Él nos reconcilió con Él. Él hizo posible tu salvación y la mía. Él nos ha hecho libres, pero libres para vivir en libertad, libres para proclamar las buenas nuevas a los que no la conocen. Pero ¿qué si los que no la conocen no ven en ti luz, no ven en ti sal, sino que te ven igualito que ellos, sin sazón? Es lamentable, ¿verdad? Así que eso no puede pasar. Entonces, amados, tenemos una esperanza. No se puede vivir sin esperanza. Cada día, cada nuevo día, tú tienes una esperanza. Y la esperanza no avergüenza. En Romanos 5:4, ¿qué dice? Romanos 5:4 dice: wow, el Señor es bueno. Y la paz, vamos a comenzar con el 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes, versículo 2 de Romanos 5. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Hermanos, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Hay personas que no tienen seguridad. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tú tienes el Espíritu Santo? El Señor te ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de no contristar al Espíritu Santo, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, todas son, como diría yo, crecimiento en el conocimiento de Dios y de su palabra, de su gracia. Pero nunca dudemos
de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Solamente por el Espíritu Santo yo sé que soy salva. Solamente por el Espíritu Santo yo sé que la palabra de Dios es la verdad. Solamente por el Espíritu Santo yo puedo creer lo que Jesucristo ha declarado para mí. Entonces, tú tienes al Espíritu Santo. No lo contriste. Amén. Pero tú tienes al Espíritu Santo. A veces tenemos experiencias sobrenaturales, pero a veces no. Y aunque no tengamos las experiencias sobrenaturales, el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti. Así que tú tienes esperanza para soportar lo que venga. ¿Estamos dispuestos a soportar lo que venga? Muchas veces creemos que solamente las guerras son las guerras que tienen que ver con misiles y con armas y con diferentes equipos, ¿verdad? Bélicos. Pero nosotros sabemos que hay una batalla que nosotros libramos cada día. Y esa batalla que tú y yo estamos librando, no estamos solos. No estamos solos. El Espíritu Santo que mora en nosotros hace posible que nosotros podamos ganar la batalla. Así que batalla no es batalla si no viene la prueba, ¿verdad? Tenemos que ser probados, pero la batalla está ganada. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Hermanos, tenemos el llamado a ser santos. Tenemos que santificarnos. Y la única manera de santificarnos es apartándonos del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hemos sido salvos por la gracia, solo por gracia, no significa que vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No vamos a desperdiciar, no vamos a hacer inútil la gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pero nosotros somos santos. ¿Cuántos son santos? Apartados para Dios, separados para Dios. Todos somos santos. Así es como el apóstol también nos llama. Pero tenemos la santidad de proceso, ¿verdad? Somos santos, somos separados para Dios, pero ahora tenemos que vivir conforme a la pureza de aquel que nos ha limpiado y llamado a una esperanza viva. Y para terminar, hermanos, yo quiero recordarles algo que el pastor también recordó al principio. Yo me gozaba cuando lo oía hablar, tanto al pastor como a la pastora, como las adoraciones, las canciones, todas tenían coordinación con lo que Dios iba a hablar hoy, ¿verdad? Pero el pastor mencionó algo que es un mensaje que no siempre se menciona en la iglesia, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá. Vamos a 2 de Pedro 3. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, habla del día del Señor. Hemos sido salvos, tenemos promesas de muchas bendiciones, pero muchas veces perdemos de vista que Dios va a completar su obra un día. Pero el día del Señor vendrá, 3:10 de 2 de Pedro, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos
y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿En quién está puesta tu esperanza? Sabemos que desnudo vinimos a este mundo y desnudo vamos a volver allá. Nada podremos llevar de este mundo. Este cielo y esta tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios quiere que tú y yo no ignoremos estas cosas. ¿Saben por qué? Porque el que ignora no disfruta. El que ignora no entiende. El que ignora no avanza. Dios ha revelado su palabra, ha revelado su plan, ha revelado su propósito y lo ha hecho para ti y para mí. No seamos indiferentes a la revelación de Dios. Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Y Cristo quiere encontrarte firme en la libertad con que Él te ha hecho libre. Ponte de pie y adora al Señor y dile: yo estoy listo. Yo estoy listo.